Anverso. Un espacio donde darte la cultura, la memoria y la reflexión se comunican de manera libre en la radio del sistema. Anverso. Anverso. Buenas tardes, nos da mucho gusto encontrarnos de nuevo con todos ustedes a través de la señal del sistema en este espacio Anverso, hoy 28 de enero y bueno, pues con las últimas noticias en el ámbito literario, este inicio de año han fallecido dos importantes poetas, dos importantes exponentes del universo literario, de la palabra. Uno de ellos, José Emilio Pacheco, recientemente el pasado 26 de enero, y Juan Gelman, este poeta argentino también radicado en nuestro país a principios de año, el 15 de enero aproximadamente, a la edad de 83 años. Y el día de hoy vamos a compartirles un trecho de la vida de estos dos poetas muy importantes para las letras en Hispanoamérica y todo el mundo, y desde luego les vamos a compartir algo de su poesía en voz viva de estos autores fallecidos recientemente. Y con esto, bueno, pues también le doy la palabra a mi compañero Alejandro Valls, a quien saludo con muchísimo gusto en este año nuevo. Liliana, pues muchísimas gracias y ciertamente es un placer volver a compartir estos micrófonos después de algunos baches que tuvimos de temporalidad. Y más ahora que la poesía está de luto, como tú lo dijiste. Y no solamente son dos exponentes importantísimos de la poesía, sino además eran vecinos de la colonia Condesa, allá en la Ciudad de México. Eran amigos, compartían amistades en comunes. Incluso llegaron más de una vez a compartir el foro en donde hablaron de poesía, leyeron sus propias poesías. Y ciertamente Juan Gelman, que llevaba 20 años exiliado aquí en nuestro país, muere el 15 de enero y 11 días después, el 26 de enero, José Emilio Pacheco también nos deja. Un punto en donde la poesía está de luto, la mexicana, la argentina y por supuesto la de todo el mundo. Y por ello queremos dedicarles este pequeño espacio, este momento a estos dos autores. Desde luego es curioso, Alejandro, que José Emilio Pacheco haya escrito su último inventario para la revista de Proceso, dedicando sus reflexiones a Juan Gelman, y bueno, cómo estos dos autores se conocían, y desde luego José Emilio Pacheco se afirmaba como un lector, sobre todo más que un amigo, como un lector íntimo del poeta argentino, y vamos a ver cómo se entrecruzan estas vidas de estos poetas a quien dedicamos el día de hoy Anverso. Y bueno, con esto nos vamos con música. Alejandro, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? No, antes de irnos a música, Liliana, vamos a oír en voz de Juan Gelman un poema que él escribió que se llama Sobre la poesía. Y después vámonos con un track que se llama Efemeral, que ya lo presentaremos regresando del corte. Sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando Pío Pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el Pío Pío volaba por la cabina del camión
y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro, y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto, yo ahora para que me quieras. Estamos de vuelta en Anverso y como les decía, José Emilio Pacheco escribió su último inventario dedicado a Juan Gelman. Y bueno, Alejandro, me gustaría dar lectura a lo que pues el propio José Emilio Pacheco habla sobre este poeta argentino y dice: la vida de Juan Gelman fue una lucha incesante contra el crimen de Estado, la violencia, la injusticia.
también resultó una batalla con el lenguaje, combate que le permitió hacer lo que nunca se había escrito ni se volverá a escribir. Quise mucho a Hellman y lo admiré desde el primer poema suyo que leí. Conversé con él durante más de 30 años. Con todo, no puedo atribuirme el papel de amigo íntimo, aunque sí, irrefutablemente, el de lector íntimo que nunca ha interrumpido el diálogo con sus libros. A partir de ahora son aún más poderosos, ya nos hablan no de la muerte, sino desde la muerte. Me encantaba su manera tan discreta y tan modesta de leer en público, casi en voz baja. Para llegarnos tan hondo no necesitaba nada más que su sinceridad desgarrada, su oído infalible, su invención de nuevos ritmos y de nuevas palabras. Era, por otra parte, el hombre más humilde, más generoso y más cordial que recuerdo. Así es como el propio José Emilio Pacheco no puede dejar de reconocer pues la influencia a través de sus lecturas, pero también la simpatía que sentía por Juan Hellman, quien es importante además decir, Alejandro, que es desde luego poeta sobre todo, pero también produjo prosa en otros sentidos, fue periodista de importantes diarios en Argentina, le tocó la dictadura militar y bueno, pues todo esto le dieron una visión muy crítica y muy dura con respecto a estos acontecimientos de la historia. Y es que en ese sentido, Juan Hellman, además de poeta, traductor y periodista, como tú lo señalas, está considerado como el poeta más importante de su generación, una generación que, como tú lo señalas, vivió el crack de la dictadura militar y que desde las letras, cada quien en su trinchera poética, narrativa o periodística, trataban de combatir la propia dictadura. Obviamente esta actividad de combate, esta dolorosa visión del combate, le provocó que viviera en el exilio entre el 75 y 1988, radicando primero en Roma, donde se exilia primeramente, en Madrid, en Managua, regresa a París, emigra a Nueva York y finalmente se establece en 1988 aquí en la Ciudad de México. Bueno, aquí no, allá en la Ciudad de México. Y es desde esta ausencia que incluso Juan Hellman llegó a estar condenado a muerte por la dictadura y sufrió el drama de los desaparecidos propios de esta dictadura, de estos años oscuros de la dictadura militar argentina, en forma muy descarnada, ya que su hijo y su nuera pasaron a formar parte de esta dolorosa lista de personas que nadie sabe dónde quedó. Y desde luego en este sentido, Alejandro, José Emilio Pacheco narra en este inventario de la revista Proceso, dedicando pues sus últimas letras a Juan Hellman, cómo este poeta argentino en 1980 había ingresado al grupo Montoneros, precisamente en el contexto de la dictadura y de este acontecimiento que narra sobre el secuestro de su esposa y de su hija. De su hijo Marcelo Ariel, dice que precisamente hubo una visión, una autocrítica muy feroz por parte de Juan Hellman hacia este tipo de acontecimientos y bueno, pues desde luego esto se vio en la poesía a la que consideró como la trinchera desde la que tenía que seguir luchando pese a todo pues andar de un país a otro, de una tierra a otra, sin poder regresar a su natal tierra argentina. Y bueno, uno de los libros que escribe Juan Hellman, titulado Bajo la lluvia ajena, es uno de estos intentos por criticar de una manera feroz a este intento guerrillero argentino, como lo dice el propio José Emilio Pacheco. Vamos a oír nuevamente en voz de Juan Hellman un poema que se llama Juguete, un poema descarnado muy propio en su estilo, y después de escuchar Juguete vamos a escuchar el track llamado Cry with a Smile, dedicado a la memoria de estos dos poetas, Llora con una sonrisa, del grupo de metal barroco y metal sinfónico holandés After Forever, a quien estamos escuchando el día de hoy. Hoy compré una escopeta para mi hijo. Hace ya tiempo que me la venía pidiendo y conformándose si hoy yo no podía, pero tal vez mañana. Y comprendiendo mi hijo que no hay plata que alcance, pero pidiéndola,
proponiendo los sitios de la cocina, de la pieza, donde recién traída la escopeta esperaba que él saliera del sueño donde estaba esperándola para verla, tocarla, convertirla después en otro sueño. No para matar bichos o pájaros, o arruinar las paredes, las plantitas, o bajar a la luna de su sitio lunar. No para esas pequeñas cosas molestas. Mi hijo quería su escopeta, y esta noche la traigo, y escribo para alertar al vecindario, al mundo en general, porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada, sino causar graves desórdenes como espantar la muerte, sino matar sombras, matar a enemigos, a cínicos amigos, defender la justicia, hacer la revolución? Y además compré una camita para mi hija, donde acostará a su muñeca, cubriéndola con el trapo amarillo, como esa noche que yo estaba por escribir un poema, intentando apresar los rostros últimos del bello amor humano, imperfecto, perfecto, como una madre oscura, acercándome a ellos, casi rodeando su aire, cálido como un fuego, cara a cara su fuego, oyéndolos temblar inacibles. Y mi hija me tomó de la mano para mostrarme la muñeca que ella había abrigado en su cuna, tapándole los ojos pintados con un pedazo de papel para que pueda dormir. Y le besó la frente, le dijo que descanse, y yo volví a la mesa y en silencio guardé mis papeles vacíos. Inside
Estamos de regreso en Anverso, en este programa dedicado a la memoria de los recientemente fallecidos poetas universales, más allá de su nacionalidad, Juan Gelman y José Emilio Pacheco. Y de José Emilio Pacheco, Liliana, te has de acordar que en aquel lejano 8 de julio del año pasado le dedicamos aquí en Anverso todo el programa a José Emilio Pacheco y presentamos una cápsula sobre la vida literaria, la obra, una pequeña reflexión de José Emilio Pacheco que nos vamos a permitir reproducir después de ese programa que rescatamos del 8 de junio para nuestros escuchas el día de hoy. Entonces vamos a oír esta colaboración de un servidor que se llama El Año del Mono, dedicado a José Emilio Pacheco. ¿Sabes que demolieron tu casa? Y demolieron la escuela, casi demolieron toda la colonia Roma. Dentro del gran panteón de la República de Letras que hay en México, si alguien merece el título de gran intelectual, es sin duda, desde hace más de medio siglo, el narrador, poeta, traductor, ensayista, periodista y erudito, José Emilio Pacheco. Yo lo conocí a finales de los años 80, cuando leí una de las novelas cortas más grandes que conozco, Las batallas en el desierto. ¿Qué nombre tan raro? ¿Cómo dices que se llama? Su lectura me sorprendió. No solo su capacidad sintética para poder contar una gran historia de amor, como la que sucede entre Carlitos y Mariana en 33 cuartillas, sino también su capacidad de rememoración del México del alemanismo. Pero lo más exuberante de la literatura de Pacheco es la musicalidad de sus palabras. Ahí se destruyó todo. Terminó nuestro mundo. Y a nadie le importa. Como si nunca hubiera existido. Este ritmo, esta cadencia, la confirmé cuando lo descubrí como periodista, con su sección Inventario en la revista Proceso. También, en los 90, descubro al escritor como poeta y me dejo envolver por la sonoridad de sus versos. En libros tales como Miro la Tierra o El Silencio de la Luna. Por su capacidad literaria, por su profunda simpleza para generar belleza en un texto, José Emilio Pacheco es un escritor multipremiado, pero este internacional reconocimiento no opaca ni su sencillez ni su enclaustramiento literario. Pacheco, habitante de la colonia Condesa en la Ciudad de México, vive entre sus libros, entre sus folios, entre su clan femenino de esposa e hijas, y rodeado de la música que emana de las palabras que brotan de la fuente de su pluma. Pero existes tú, existió Jim, existió Mariana. Pues acabamos de escuchar un recorrido, un recordatorio para no olvidarnos de José Emilio Pacheco también, a quien, como ya decíamos, estamos dedicando este programa, al igual que a Juan Gelman. Y bueno, pues la noticia sobre la muerte de José Emilio Pacheco, pues apenas el fin de semana pasado, ha suscitado ya que desde luego se le revalore, además de que el homenaje que se piensa realizar en el Palacio de Bellas Artes, dedicando desde luego un espacio y un momento para recordar a este autor de Las batallas en el desierto y de otras obras, Alejandro, que como también decíamos, igual que Gelman, pues produjo una vasta obra poética, pero también produjo una obra en cuanto a la prosa, dedicó parte de su vida y de su pensamiento. Y es que, al igual que otros muchos escritores, y yo creo que en el universo y ahora ya en el panteón
de los escritores mexicanos, José Emilio Pacheco se vuelve una figura fundamental. No solamente pertenece a esta generación de la medianía del siglo pasado, los que empiezan a publicar a partir de los años 50, que se va a ir consolidando poco a poco, sino también José Emilio Pacheco en su carácter de poeta, de narrador, de novelista, de cuentista, de ensayista, de brillante ensayista, de conferencista, de maestro, de traductor, de periodista, cubrió prácticamente todas las gamas de la escritura. Ciertamente, y de viva voz lo comenta José Emilio Pacheco, si algo le faltó escribir, fueron obras de teatro y cuentos para niños. Pero el universo que abarca marca a una generación profunda. Así es, Alejandro. En el 2009 precisamente recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y también el premio Cervantes. De ahí que recordemos también parte del discurso que él diera en esa premiación, en esa ceremonia, y cómo dice que se enamora de la ficción desde 1947, relatando una anécdota de cuando él era niño y ve una representación del Quijote precisamente en el Palacio de Bellas Artes, y dice lo siguiente: en aquella mañana tan remota descubro que hay otra realidad llamada ficción. Me es revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casas que iluminan el escenario. La historia del Quijote tiene el don de volar como aquel clavileño, entrado sin saberlo en lo que Carlos Fuentes define como el territorio de la Mancha. Ya nunca voy a abandonarlo. Y así lo hizo Alejandro, precisamente dedicando hasta que murió pues su pensamiento, su prosa, su poesía, no solamente a lo que él veía alrededor, sino también recordando a otros autores, como fue el caso del poeta Juan Gelman. Que también es importante señalar, y que no lo habíamos comentado, que no solamente José Emilio Pacheco fue premio Cervantes, sino que también Juan Gelman lo gana, ¿no? El Gelman lo gana en el 2007, el premio Cervantes, que está considerado como el galardón más importante de las letras hispánicas, con mucho es el Nobel de Literatura para Hispanoamérica, y 2 años después, en el 2009, la Asociación de Poetas Chinos le otorgó el premio Antílope Tibetano. Esto entre otros muchos caudales de reconocimientos y de premios. ¿Por qué es importante traer a colación a José Emilio Pacheco y a Juan Gelman? No solamente por la oportunidad de sus recientes fallecimientos, Liliana, y a todos los que nos escuchan a través de la radio de todos, sino porque también es la posibilidad de reconocer la valía de la poesía. Tristemente, cada quien leemos poco, cada vez leemos menos poesía, y como lo comenta el propio Juan Gelman en el poema que oímos en el primer bloque, el que se llama A la poesía, pues la poesía ¿como para qué sirve?, dice el propio Gelman, y reflexiona en este poema, y nos tendríamos que quedar con que la poesía nos inunda, nos llena, nos da respuestas y nos conduce a honduras que por lo menos tendrían que movernos en el sentimiento, sea cual sea. En ese sentido, Alejandro, a mí también me gustaría decir que pues los poemarios de estos dos autores, de estos dos poetas, sus libros, sus obras, echan luz precisamente sobre zonas de nuestra existencia, sobre las regiones del ser humano, y desde luego a partir del lenguaje, suscitando, como tú dices, nuevas preguntas, nuevas interrogantes, nuevos enigmas. Y con esto vamos a escuchar, Alejandro, ¿algo de música o vamos a poesía? Vamos a escuchar algo de música. Hemos estado presentando a un grupo gótico, metal sinfónico holandés, After Forever, que se forma en 1996 y se desintegra definitivamente en el año de 2005. Sin embargo, que logró producir aproximadamente unos 8 o 9 discos, no tengo el dato de memoria, en donde oímos una concepción diferente del metal, que de repente lo pensamos como muy ruidoso, a pesar de que algunos lo alucinamos, y nos alucinamos en el sentido que nos fascina, pero ellos
decidieron emplear una obra en donde están más pegados a la concepción de las grandes orquestaciones, pero desde un mundo sinfónico. Y en este sentido vamos a escuchar del disco de Cipher la obertura llamada Ex Cátedra. Entramos, Liliana, y a todos los que nos escuchan a través de la radio de todos, en el último bloque de este programa dedicado a la memoria de José Emilio Pacheco y Juan Gelman, y vamos a escuchar un fragmento de una noticia, de una cápsula que Canal 22 nos concede, en donde se anunció el 20 de mayo del 2013 que José Emilio Pacheco y Juan Gelman leían algunas de sus obras para un proyecto infantil. Oigamos esta noticia cortesía de Canal 22. En el marco del programa El Espejo de los Ecos y otras miradas de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, se gestó el catálogo de narrativa infantil y juvenil, y uno de los textos contenidos en él es el álbum Había otra vez, integrado por textos de autores de la talla de José Emilio Pacheco y Juan Gelman. La recopilación de textos obedecía a un solo criterio: apropiarnos de repertorios que habían sido considerados históricamente para adultos y transformarlos a partir de la ilustración en proyectos que fueran ofrecidos a todos. Ayer por la tarde, el Centro Cultural de España fue sede de este afortunado encuentro entre dos premios Cervantes, quienes leyeron los textos con los que colaboraron. Primero, José Emilio Pacheco y su serie de adivinanzas, cuya lectura quiso dedicar a la memoria de los recientemente fallecidos el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el editor Manuel López Gallo, no sin antes confesarnos lo siguiente. Tengo dos grandes frustraciones: que nunca pude escribir bien una obra de teatro, ni textos infantiles. Me gustaría mucho haber escrito libros para los niños, porque para mí de niño fueron muy importantes los libros. El primero es muy sencillo. Dices mi nombre si callas. ¿Qué es? Dices mi nombre si callas. ¿Perdón? El silencio, perfecto. Ya vamos, comenzamos muy bien. Llegado el turno de su amigo el poeta Juan Gelman, este leyó el cuento El Ciempiés y la araña, que le contó su mamá cuando era niño. ¿Cómo hace usted para caminar, señor Ciempiés? Adelanta primero las 50 patas de la derecha y después las 50 de la izquierda, o 20 y 20, o 10 y 10, o una y una.
largo silencio y la araña se fue. Entonces el ciempiés se puso a pensar cómo caminaba. Y no caminó nunca más. Noticias 22, Alejandra Flores. Pues regresamos de esta cápsula de Canal 22 en donde lectura en voz alta nos presenta un José Emilio Pacheco y a un Juan Gelman que comparten la posibilidad de leer para niños, hacer literatura para niños, en donde a pesar de todo cada uno hace adivinanzas. José Emilio Pacheco es una brillante adivinanza, Juan Gelman cuenta un cuento que le contaba a su mamá cuando era niño, y esto nos presenta también a una serie de autores que a pesar de la edad que ya tenían, están literalmente ahora sí estaban a 7 meses de fallecer los dos, pero tenían todavía la capacidad de imaginar y de emocionarse para poder emocionar a los niños. Sí, en el caso de José Emilio Pacheco, Alejandro, pues ya decíamos, es un poeta, novelista, traductor, ensayista, cuentista, que nunca abandonó el territorio de las letras, el territorio literario. Y bueno, desde luego lo que podemos enfatizar es el estilo que le caracterizó y bueno, que le caracteriza en las obras que nos deja. Es este modo conversacional, coloquial, muy antirretórico, y además es donde siempre o generalmente aborda temas que tienen que ver con la realidad nacional, con la realidad de su país, el tiempo, desde luego el tiempo que le toca vivir. Y por otro lado también en sus poemas, pues con esta capacidad imaginativa, abordar lo cotidiano, abordar los valores humanos, éticos, sociales, y desde luego pues con este tono que le caracterizó hasta el día de su muerte. Además que decían que era una persona pues muy destacada, muy ejemplar, ¿no? Muy humana, sobre todo. Eso es algo que pocos escritores tienen. Yo tuve la oportunidad de conocer a José Emilio Pacheco de persona, porque fuimos alguna vez vecinos cuando yo radicaba en la Ciudad de México, y es un tipo que, aunque vivía oculto tras sus libros, que raramente salía de su casa, cuando salía de su guardilla, acompañado siempre de su logia de mujeres, su esposa y sus hijas, a quien se le acercara a pedirle un consejo, un autógrafo o simplemente el estrecharle la mano, siempre lo recibía con una sonrisa, siempre lo recibía con una afirmación, siempre los aceptaba. No tuve la fortuna de conocer a Juan Gelman en persona, más que por lecturas, pero la imagen que tengo de él comparte un poco este mismo sentido, sobre todo por la crudeza de la vida de Gelman, que lo volvió sensible a pesar de su visión un poco negativa. Y un poco ya también pensando que se nos acaba como siempre el tiempo, y será mi reclamo eterno en este programa, pues finalmente yo quisiera cerrar mi colaboración en este programa contigo, Liliana, pensando que la única manera en que la gente, ahora José Emilio Pacheco y Juan Gelman, pueden ser verdaderamente eternos es muriendo. Hoy Juan Gelman, José Emilio Pacheco forman parte de la constelación que vivirán para siempre a través de sus libros. Y precisamente una de las características de una obra de arte, de su obra poética o de sus novelas, pues valga la pena decir que todo esto da la idea de que los escritores pueden eternizarse en su literatura, como lo dices. Y bueno, pues sobre Juan Gelman, pues remitirse a algunas de sus obras, que además fue muy vasta hasta la última semana de su muerte, incluyendo desde volúmenes tan importantes como Ni con el flaco perdón de Dios, en el que colabora con su esposa Mara Lamadrid, hasta una vasta obra poética que ustedes, si les interesa, pues tienen que indagar cuáles son estos títulos tan importantes que nos deja este poeta y escritor argentino, también periodista. Y por otro lado, José Emilio Pacheco, también otro poeta importante. Y como siempre que
Anverso sea la posibilidad de meterle la curiosidad a nuestros radioescuchas para que se echen un clavado en las librerías o en el ciberespacio para poder acercarse a la obra de tan importantes autores como los que hoy referimos, José Emilio Pacheco y Juan Gelman. Y Liliana, pues se nos acabó el tiempo. Entonces, pues muchas gracias, Liliana. Hay que darle las gracias como siempre a Osvaldo García, quien desde la burbuja de cristal de los controles hace posible la transmisión de este programa y que llegue a todos los escuchas. Así es, Alejandro, y pues bueno, como dijimos, que esto no quede nada más como la noticia de último momento, sino que de verdad se acerquen a sus libros y bueno, pues puedan escuchar y de alguna manera conectarse íntimamente con la voz de estos dos grandes poetas. Y bueno, pues Alejandro, nos escuchamos el próximo martes a la misma hora aquí por la Radio del Sistema. Pues muchísimas gracias y vámonos con el último disco de After Forever que llevó por título Winds of Illusion, un track llamado Silence from Afar. Nos escuchamos en 8 días.
Anverso. Un espacio donde el arte, la cultura, la memoria y la reflexión se comunican de manera libre. Anverso. Anverso.